L'Alto Comitato della Fratellanza Umana El Alto Comité para la Fraternidad Humana una giornata hoy nos ha convocado a una jornada de oración, ayuno, per chiedere a Dio para pedir a Dios misericordia e pietà misericordia y piedad in questo momento en este momento tragico trágico della de la pandemia. pandemia. Tutti siamo fratelli. Todos somos hermanos. San Francesco de Asís San Francisco de Asís decía, todos hermanos. e per questo Y por esto, uomini e donne hombres y mujeres di ogni confessione de religiosa cada confesión oggi religiosa, ci uniamo hoy nos unimos en la oración e nella penitenza y en la penitencia per chiedere para pedir grazia la gracia della guarigione di de questa la sanación de esta pandemia. Voi avete scelto me. No son ustedes los que me eligieron a mí, Io ho scelto sino voi. yo el que los elegí a Io ho ustedes costituito y los perché destiné andiate e para que portate vayan frutto, y den fruto il vostro y frutto ese rimanga. fruto sea duradero. Nel nome del En el Padre, nombre del del Padre y Figlio e del Hijo y del Spirito Santo. Espíritu Santo. Amén. La pace sia La con paz voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para celebrar dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Señor, condannare, que no has venido a ma condenar, perdonare. sino a perdonar. Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, Tú, que has dicho que hay gran fiesta por cada pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, Tú que perdoni perdonas mucho a quien ama. mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati, nuestros ci pecados y conduca nos alla lleve vita a la eterna. vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, Oh Dios, que incorporaste a San Matías al colegio apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro di Giona. Del libro de Jonás. Fu rivolta a Giona Se una dirigió seconda volta a questa Jonás parola del una Signore. segunda vez esta palabra del Alzati Señor. e va a Levántate Ninive, y anda a la grande Nínive, città, la gran e ciudad, annuncia loro y anuncia quanto ti a dico. ellos cuanto te Giona digo. si alzò e Jonás andò a se Ninive, levantó y fue a secondo la Nínive parola del según la Signore. palabra del Señor.
Nínive era una ciudad muy grande, ancha de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad un día de camino y predicaba: todavía 40 días y Nínive será destruida. Los ciudadanos de Nínive creyeron en Dios y comenzaron un ayuno, se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegada la noticia hasta el rey de Nínive, él se levantó del trono, se sacó el manto, se cubrió de saco y se sentó sobre las cenizas. Por orden del rey y de sus delegados, se proclamó en Nínive este decreto: hombres y animales, todos no coman nada, no beban agua. Hombres y animales que se cubran de saco, y Dios sea invocado con todas las fuerzas. Cada uno se convierta de su conducta malvada y de la violencia que tiene en sus manos. Tal vez Dios cambie y deponga su ardiente ira y nosotros no vayamos a perdernos. Dios vio sus obras, es decir, se habían convertido de su conducta malvada, y Dios se arrepintió del mal que había amenazado de hacerles a ellos y no lo hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los príncipes del pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los príncipes de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Ha un amore più grande No hay di questo. amor más grande Dare la que dar vita la vida per i por propri los amici. amigos. Voi siete miei Ustedes amici. son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Non vi chiamo più Ya servi, no los llamo perché il servidores, servo porque non el sa servidor quello che fa il suo ignora padrone. lo que hace su Señor. Ma vi ho chiamato amici, Yo los llamo perché amigos tutto ciò che ho udito porque dal les he Padre dado a mio, conocer l'ho todo fatto lo que oí conoscere a de voi. mi Padre. Non voi avete No son scelto me, ustedes los que ma me io ho eligieron a scelto mí, voi. sino E yo vi ho el que los costituito elegí a perché ustedes andiate y los e destiné portiate para que frutto, vayan y den e il fruto, vostro frutto y ese rimanga, fruto sea perché duradero. tutto quello che Así, chiederete al todo Padre lo que pidan al nel mio Padre nome, en mi ve lo nombre, concedo. Él se lo concederá. Questo Lo que vi yo comando, les mando che es vi amiate que se gli uni amen gli altri. los unos a los otros. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La prima lettura abbiamo sentito En la primera lectura hemos escuchado la storia di Giona, la historia de Jonás, uno stile dell'epoca, un estilo de la época, ma come c'era qualche pandemia non sappiamo. pero como si fuese una pandemia, no sabemos, en la ciudad de Nínive, Pandemia morale, forse, una pandemia moral a lo mejor, era proprio per essere distrutta. estaba por ser destruida, Dio manda a y Giona Dios a manda a predicare. Jonás a predicar Preghiera oración e penitenza. y penitencia, Preghiera e digiuno. oración y ayuno. Davanti a quella pandemia, Delante de aquella pandemia, Giona si spaventò, Jonás scappò. se asustó y escapó. Poi il Signore, per Después la el seconda Señor, volta, por segunda vez, lo chiamò lo llamó e lui accettò di andare y él a predicare. aceptó de ir a predicar E esto. oggi tutti noi, Y hoy todos nosotros, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas di ogni tradizione de cada religiosa, religión y tradición religiosa, oramos. giornata di preghiera Jornada de oración e di digiuno y de ayuno, penitenza, de penitencia, indetta dall'Alto Comitato della Fratellanza. llamada por el Alto Comité de la Fraternidad Humana. Ognuno di noi, Cada uno de nosotros ore. le comunità pregano, Las comunidades que oren, confessioni religiose las confesiones religiosas que oren, pregano Dio, que oren a tutti Dios, fratelli, todos hermanos, uniti unidos en la fratellanza fraternidad che ci accomuna in questo momento que tenemos di en dolore común en e este di momento tragedia. de dolor y de tragedia. Noi non aspettavamo Nosotros questa no esperábamos pandemia, esta è pandemia. venuta Llegó senza che noi l'aspettavamo, sin que la esperásemos, ma adesso c'è pero ahora está e tanta gente y tanta gente muere. e tanta gente Y tanta muore gente muere sola sola. e tanta Y tanta muore gente muere senza poter fare sin nulla. poder hacer nada. Tante volte può Tantas venire veces il pensiero puede di, venir "Ma el a me non pensamiento tocca, grazie a Dio, de mi sono gracias a salvato". Dios, a mí no me toca, me he salvado, pero piensa en los otros, Pensa alla tragedia, piensa en la e anche tragedia alle conseguenze y también en las, Le consecuencias en las consecuencias económicas, le económicas, consecuencias de la educación, quello che consecuencias, eso que vendrá después. per questo oggi Y por eso hoy tutti todos fratelli e los sorelle, hermanos y hermanas qualsiasi confessione de cualquier religiosa, preghiamo Dio. confesión religiosa oramos a Dios. Forse ci sarà qualcuno Tal che vez dirà, "Ma questo será, è habrá alguno que relativismo dirá, religioso esto es e non si può fare". sincretismo religioso, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Rezarle al Padre de todos. Cada uno rece como sabe, como puede, como ha recibido de su propia cultura. Nosotros no estamos orando unos en contra de los otros, esta tradición religiosa en contra de esta otra. No,
Estamos unidos como humanos, como hermanos, orando a Dios, según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias. Pero hermanos, pregan orando a Dios. Esto es lo importante. Hermanos, haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad mirando al único Padre, hermanos y paternidad, día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos qué cosa era una pandemia. Y llegó como un diluvio, llegó de un golpe. Ahora nos estamos despertando un poco, pero hay tantas otras pandemias hoy que hacen morir a las personas. Y nosotros non ce ne accorgiamo, no nos damos cuenta, miramos para otro lado, somos un poco inconscientes delante de las tragedias que en este momento accadono nel mondo. ocurren en el mundo. Soltanto vorrei dirvi Solo quisiera decirles una statistica una estadística oficial dei primi 4 mesi di quest'anno, de los primeros 4 meses de este che año, non parla della pandemia, que no habla de la pandemia del coronavirus, ne parla di un'altra. habla de otra. Nei primi En los 4 primeros mesi 4 di meses de este año sono morti 3 han muerto 3.700.000 3.700.000 personas di fame. de hambre. C'è la pandemia della fame. Está la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Questa preghiera di Esta oggi oración de hoy, per chiedere che il Signore para pedir que el fermi Señor questa pandemia, aplaque ci esta deve pandemia, far nos pensare debe alle hacer altre pensar pandemie del en las mondo. demás pandemias del mundo, Sono tante. que son tantas. La pandemia delle guerre, La pandemia de la della guerra, fame del hambre e tante altre. y tantas otras. L'importante è che oggi Pero lo importante es que hoy, insieme e grazie juntos y al gracias coraggio al coraje che ha avuto questo alto comitato que ha della tenido este fratellanza alto comité de la fraternidad humana, juntos hemos sido invitados a orar cada uno según su propia tradición e a fare y a hacer una jornada de penitencia, de ayuno, también de caridad, de ayuda a los otros. Esto es lo importante. En el libro de Jonás hemos escuchado que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo y se convirtió, el Señor se detuvo. Detuvo aquello que Él quería hacer. Que Dios detenga esta tragedia, que detenga esta pandemia, que Dios tenga piedad de nosotros y que también detenga las demás pandemias tan feas, aquella del hambre, aquella de las guerras, aquella de los niños sin educación. Esto lo pedimos todos como hermanos. Que Dios bendiga a todos, nos bendiga a todos y tenga piedad de nosotros.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, Recibe, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellos fortalécenos con la fuerza de tu amor misericordioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor. Pastor eterno, tú no abandonas a tu rebaño, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, por este don de tu benevolencia, junto con los ángeles y los santos, con voz unánime, cantamos el himno de tu gloria. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesucristo en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo de Cristo y con la sangre preciosísima de nuestro Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones para una comunión espiritual. Aquellos que no podemos comulgar sacramentalmente, nos unimos en espíritu, por la gracia y la fuerza de Dios, a nuestro Señor, junto a toda la Iglesia. Que Cristo permanezca en nuestros corazones y nosotros, como dice el Evangelio de hoy, permanezcamos en su amor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta manifestación de nuestra voluntad de estar en profunda y absoluta comunión con Dios, en su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu, permanezcamos en recogimiento, adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos consuele, que Él nos dé la fuerza para permanecer cada día junto a Él. Ci uniamo ai fedeli di Tremoli, Nos unimos a los fieles de Trémoli dimensione del corpo di San Timoteo oggi. en la fiesta de San Timoteo el día de hoy. Tanta gente ha perso il lavoro, En estos días tanta gente ha perdido el trabajo, sono stati riassunti, no han sido lavoravano in nero. llamados nuevamente a trabajar, trabajaban ilegalmente. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri, Oremos por estos hermanos y hermanas nuestras que sufren questa mancanza di lavoro. por la falta de trabajo. È risorto il buon pastore che ha dato la vita per le sue Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. incontro alla morte. Alleluia. Aleluya. In nome del Padre, del Figlio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. pace sia con voi.
La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Padre, che unisce in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo Oh popolo Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni a Iconio ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron de Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado a escuchar a Pablo, éste mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado, y le dijo en voz alta: «Levántate y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: «Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana». Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era él el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé, se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: «Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegrías los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria.
noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. Per il tuo amore, No nos per la tua glorifiques a nosotros, fedeltà. Señor, glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decirles las naciones, ¿dónde está su Dios? Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che Nuestro vuole, Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto Benditos sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. El Espíritu Santo les enseñará todo, les recordará todo lo que yo les he dicho. Aleluya. Así recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Chi accoglie i miei comandamenti e li En osserva, aquel tiempo Jesús dijo a sus questo discípulos, è colui che mi ama. el que recibe mis mandamientos y los Chi cumple, ama me ese es el sarà que me amato ama. dal Padre mio, Y el que me ama será amado por mi Padre, e mi y yo lo manifesterò a amaré lui. y me manifestaré a Gli él. disse Giuda, non l'Iscariota: Judas, no el Iscariote, come le è dijo, accaduto che devi Señor, manifestarti a noi ¿por qué e te non vas a al mondo? manifestar a nosotros y no al Gli mundo? rispose Gesù: Jesús le Se uno respondió, mi ama, el que me osserverà la ama mia será parola, fiel a mi e palabra, il Padre mio lo amerà, y mi Padre lo amará. e noi verremo Iremos a a lui él e y prenderemo habitaremos dimora en presso él. di lui. Chi non mi ama El que no me osserva ama le mie parole, no es fiel a mis palabras. e la parola che voi La palabra que ascoltate ustedes non è oyeron mia, no es ma mía, del Padre sino del che mi ha Padre mandato. que me envió. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, Lo Spirito pero el Santo, Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, lui vi les insegnerà enseñará ogni cosa todo e vi y les recordará tutto ciò lo que les he che dicho. io vi ho detto. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora dispongámonos a escuchar la homilía del Papa Francisco. Il passo del Vangelo di oggi è il congedo di Gesù. El pasaje del Evangelio de hoy es la despedida de Jesús hacia la cena. Il Signore finisce con questo versetto. El Señor termina Vi ho el detto pasaje queste con este cose mentre sono versículo. ancora presso di voi. Les he dicho estas cosas mientras todavía permanezco con ustedes, Lo Spirito Santo, pero el Paráclito, che el il Padre Espíritu Santo, manderà nel que el mio Padre nome, enviará en mi vi nombre, insegnerà ogni les cosa enseñará todo e vi y les recordará quello todo lo que les che io vi ho detto. he dicho. È la promessa dello Spirito Santo. Es la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros E che il Padre e il Figlio inviano. y que el Padre y el Hijo Il envían. Padre invierà nel mio nome, dice Gesù. El Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, para acompañarnos Lo en la chiamano vida Paraclito. y lo llaman Paráclito.
Questo è l'ufficio dello Spirito Santo. Este es el oficio del Espíritu Santo, Paraclito è que quello en griego el Paráclito sostiene, significa el que sostiene, ti accompagna per non cadere, te acompaña ti para no mantiene caer, fermo, que te mantiene firme, che è vicino a te per sostenerti. que está cerca de ti para sostenerte. Il Signore ci ha promesso questo sostegno che è Dio. El Señor nos ha prometido este soporte que es Dios a nosotros, y este es el Cosa fa lo Espíritu Spirito Santo. Santo in noi? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Vi El insegnerà Señor ogni dice, cosa les enseñará e vi todas las ricorderà cosas tutto y les ciò recordará che io todo lo que les he dicho. insegnare e ricordare. Enseñar y Questo è recordar. l'ufficio dello Spirito Este es el Santo. oficio del Espíritu Santo. Ci insegna il mistero della fede, ci insegna Nos enseña el entrare misterio nel de la mistero, fe, nos enseña a capire entrar en el misterio, un po' a più il entender mistero. un poco más el misterio. Ci insegna la dottrina di Gesù, Nos enseña la doctrina de enseña Jesús y también nos come enseña cómo sviluppare desarrollar la nostra fede senza sbagliare. nuestra fe sin equivocarnos. La dottrina cresce, ma sempre nella stessa direzione. Porque la doctrina crece, pero Crece siempre en nella la misma dirección. comprensione. Crece en la El Espíritu ci comprensión aiuta y el a Espíritu crescere nella Santo comprensione nos ayuda della a fede, crecer en la comprensión de la fe, comprenderla più e andare più a comprendere questo che dice. entenderla más y ir así fe adelante, non è una cosa entendiendo lo statica. que dice la fe, porque la fe no es La una dottrina cosa non è una estática. cosa statica. La doctrina no es una Cresce. cosa estática. Crece, Cresce crece, come crescono gli alberi, crece como crecen los sempre gli árboles. stessi, Siempre son los mismos, pero più grandi, son más grandes, con frutto, con ma frutos, sempre lo stesso, pero nella siempre stessa direzione. es el mismo, siempre en la misma Lo Spirito dirección. Santo evita che la dottrina sbagli, Y el Espíritu Santo evita que la doctrina se equivoque, evita que permanezca firme ahí sin crecer en nosotros. ci insegnerà le cose che Gesù ci ha insegnato. Nos enseñará las cosas que Jesús nos ha enseñado. Desarrollará en nosotros la comprensión de lo que Jesús nos ha enseñado. Hará crecer en nosotros y llevar a madurez la doctrina del Señor. Un'altra cosa che dice Gesù che fa lo Spirito Santo Otra cosa que Jesús dice que hace el Espíritu Santo es recordar. Les recordará todo lo que les he dicho. Lo Spirito Santo è come la memoria. El Espíritu Santo es como la memoria. Nos despierta. Ricordati di quello. Acuérdate de eso. Acuérdate de esto otro. Mantiene svegli. Nos mantiene despiertos, Svelti sempre atentos siempre a las cosas del e Señor. anche ci fa ricordare la propria vita. Y también nos hace recordar nuestra propia vida. Pensa a quel momento, pensa quando hai incontrato il Signore. Piensa en este Pensa momento. quando hai lasciato il Piensa Signore. cuando has encontrado al Señor. Piensa cuando dejaste al Señor. Una volta ho sentito dire che una persona pregava Una vez escuché decir que una persona così, Signore, oraba delante del Señor sono lo stesso y le decía, che Señor, da bambino, yo da soy el ragazzo, mismo que desde avevo niño, questi sogni. desde joven, tenía Poi estos sono sueños, mi sono andato per cammini pero sbagliati. después me fui por caminos equivocados, Adesso tu mi hai chiamato. pero ahora tú me has llamado. Io sono lo stesso, questa è la memoria dello Yo soy Spirito el Santo. mismo. Esta es la memoria del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Ti porta la memoria della salvezza, la memoria di quello che hai Nos lleva a la insegnato memoria de la Gesù, anche salvación, a la memoria de lo que nos ha enseñado Jesús, pero también a la memoria de la propia vida. Y esto me ha hecho pensar lo que decía este Señor en un hermoso
modo de rezar y decirle al Señor, Señor, soy el mismo, he caminado mucho, me he equivocado mucho, pero soy el mismo y tú me amas. La memoria del camino de la vida. En questa memoria lo Spirito Santo ci guida. En esta memoria el Espíritu Santo nos guía para discernir qué cosa tengo que hacer ahora, cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado. Incluso en las pequeñas decisiones, si nosotros le pedimos la luz al Espíritu Santo, Él nos ayudará a discernir para tomar la verdadera decisión, desde las pequeñas de cada día hasta las más grandes. Pero es lo que nos acompaña, nos sostiene en el discernimiento. Lo Spirito che insegna, El Espíritu que enseña nos enseñará todas las cosas. fa crescere la fede, ci introduce nel mistero. Hace crecer la fe, nos introduce en el misterio y el Espíritu nos recuerda. Ci ricorda la fede, Nos recuerda la fe, nos recuerda nuestra propia vida, pero también el Espíritu en esta enseñanza, en este recuerdo, nos enseña a discernir las decisiones que tenemos que tomar. Y esto, I Vangeli gli danno un nome allo Spirito Santo. Sì, Paraclito. y en esto los evangelios le dan un nombre al Espíritu Santo, un nombre más bello, es el don de Dios. Proprio il dono. El Espíritu es Non vi el lascerò don de soli. Dios. No les dejaré solos, les enviaré Paraclito, che vi el Paráclito, que los sostendrá ci aiuterà a andare avanti, y nos ayudará a ir adelante para recordar, discernir, para crecer. il dono di Dio, lo Spirito Santo. El don de Dios es el Signore Espíritu Santo. Ci aiuti, Que el Señor nos ayude a cuidar este che don Lui ci ha dato que Él nos ha dado battesimo, en el bautismo che tutti noi y que todos nosotros abbiamo dentro. tenemos dentro. Con esta invocación al Señor, pidámosle todos juntos que Él nos dé esta gracia de poder cuidar de ese don que nos ha dado, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que vive dentro de nosotros. Y con ese Espíritu ahora presentemos nuestros dones. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri Levantemos el corazón. rendiamo grazie Demos gracias al Señor nuestro Dios.
veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte En di verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, Offrendo il suo corpo sulla croce, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. della gioia Por eso, pasquale, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, con la y también los coros sentenza celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Así, tuo Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al Te corpo pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu che vivi e regni, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. del Signore sia sempre. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, aius Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, aius Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta como antífona de comunión el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Con la paz que Jesús nos ha dejado, ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi
Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Come già venuto, io ti abbraccio e tu Como ti si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Unidos a Cristo resucitado, dispongamos nuestro corazón para poder tener este momento de encuentro con el Señor en la adoración eucarística. Unidos a este Cristo que murió y resucitó por nosotros, dispongamos nuestro ser para poder hablarle, para poder encontrarlo. Y como preparación le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote concelebrante está terminando de exponer a Jesús en la custodia. Y ahora presentemos al Señor todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones que al inicio de esta semana nos llenan el corazón y la cabeza. Hablemos y pidamos esa gracia del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y a encontrar un camino de solución y de salida. El Papa nos ha invitado a invocarlo para decidir desde las pequeñas cosas hasta las cosas más grandes. Hablemos con Jesús, Él está con nosotros.